Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a tener una capacitación muy especial. No hace mucho tiempo, desde Legrand hicimos el lanzamiento de los nuevos tableros Formacero, haciendo un complemento general a todo el tema de tableros que hoy en día tenemos en nuestro portafolio, ¿sí? Queremos presentarle una nueva gama, un nuevo concepto y todo esto enfocado realmente hacia la eficiencia energética. Entonces, vamos a dar inicio. Listo. Entonces, realmente, ¿cuáles son nuestros tableros de distribución? Nuestros tableros de distribución normalmente los encontramos en el segmento residencial, también comercial e inclusive industrial, cuando necesitamos pues manejar todo el tema de control de protecciones en algunos de los circuitos de nuestras instalaciones eléctricas. Normalmente manejamos monofásicos, bifásicos, trifásicos, pero hay unos nuevos conceptos que nos hablan del tema de fase partida, que lo vamos a ver más adelante. Listo. Legrand, pues nuestro lema es mejorando vidas y realmente es así. Sí, Legrand, una industria en Colombia con planta acá en Bogotá, en el sector de Álamos. Somos aproximadamente unas 700 familias trabajando por el bienestar del país, generando economía y pues asimismo queremos mostrarle que realmente el producto nacional también es producto de calidad. Antiguamente uno pensaba lo contrario, ¿no? Que lo importado era mejor y pues nos hemos dado cuenta que muchas veces no es así, dado que hay veces las restricciones de calidad hacia nuestro país no son las mejores. Entonces, ¿de dónde nace este nuevo portafolio? Realmente estuvimos viendo el ayer, el hoy y el mañana y nos dábamos cuenta de que en nuestras casas han cambiado absolutamente muchísimas cosas. Nos encontrábamos con esos televisores de bastante volumen hacia atrás, de rayos catódicos que consumían aproximadamente 400 vatios y hoy en día un televisor LED consume aproximadamente 50 vatios. Esas grandes neveras, nevecones que cuando se encendía el compresor se bajaba automáticamente la intensidad de la luz, o no hablemos inclusive de esas lavadoras que pues obviamente no es ni comparado con el tema del consumo de hoy en día de los electrodomésticos que tenemos en nuestras casas. Esta etiqueta creo que todos la hemos visto, ¿no? Cuando vamos a comprar algún electrodoméstico, alguna nevera, siempre nos estamos fijando en que sea de mayor eficiencia y escogemos una A, una B o máximo una C, ¿sí? Entonces, esto nos ha mostrado que realmente, pues el costo de la energía de hoy en día y pues obviamente buscando siempre minimizar el impacto que le hacemos a nuestro planeta, pues estamos dados hacia la eficiencia energética. Nuestra oferta realmente es muy grande y pues con este nuevo complemento queremos resaltar que pues queremos, no como antes que cada proyecto se sí, adaptaba a sí, un entenderlo, tablero. ¿no? Sí. Queremos es que cada uno de nuestros tableros se adapte a cada proyecto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que buscamos con este complemento. ¿Qué hicimos? Simplemente lo que hicimos fue segmentalizar nuestros tableros en 50 amperios, que es bajo consumo, 75 amperios, que es medio consumo, 100 amperios, que ya es medio alto consumo, y encontramos 150 y 200 amperios, que para nosotros ya es alto consumo. ¿Qué es nuevo acá? El de 50 amperios. ¿Y por qué de pronto es nuevo? Realmente el tablero tradicional se encontraba desde 75 amperios, pero ustedes mismos se han fijado que los apartamentos han cambiado, ¿sí? Ya por lo menos en el segmento BIS acá en Bogotá podemos encontrar apartamentos de 27 metros cuadrados, 35 metros cuadrados, que pues no se comparaba con lo que usábamos antes hace 30 años. Entonces, este segmento realmente nos abre las puertas a una nueva línea de tableros que busca pues realmente dar el producto que realmente necesita cada proyecto y no pagar de más por algo que realmente no necesitamos, ¿sí? Si vamos a utilizar, por ejemplo, un tablero
trifásico, pues de pronto no necesitábamos netamente 200 amperios que nunca íbamos a consumir. Posiblemente íbamos a llegar máximo hasta 150 amperios. Y así pues decidimos segmentalizar. Obviamente todo esto está basado en unos cálculos y pues los cálculos proyectados a los consumos que teníamos antes versus los consumos que tenemos hoy en día. Acá vemos, por ejemplo, una nevera. Una nevera es el electrodoméstico que más consume en nuestro hogar. Es un elemento 24/7 y podíamos encontrar que una nevera podía estar alrededor de los 500 kilovatios hora, cuando hoy en día podemos encontrar, por ejemplo, 200 es exagerado. Hace poco estuve comprando una nevera y estaba alrededor de los 50, 75 kilovatios hora. O sea, realmente, pues esto no es comparable lo de antes versus lo de hoy en día. Y así con cada uno de los electrodomésticos. Miren los televisores. Un televisor LCD, que ya inclusive ya el LCD ya está pasando, está alrededor de los 241 kilovatios hora, mientras que un LED puede estar alrededor de los 54 kilovatios hora. Entonces, fijémonos en el cambio tan abrupto del tema de los consumos, que podríamos estar llegando inclusive a 50, 70% por debajo de lo que habitualmente estábamos manejando. ¿Cómo realmente se calcula o hacen los diseñadores pues, para poder establecer los consumos de potencia en un apartamento? ¿Sí? Entonces, se van a la normatividad, en este caso, la NTC 2050 nos da los parámetros generales pues, para poder llegar a esos cálculos. ¿Qué hacen ellos? Ellos toman el metraje del apartamento, en este caso estamos analizando un apartamento de 50 metros cuadrados, calculamos por 32 voltamperios por metro cuadrado y eso nos va a dar un consumo de 1600 voltamperios. ¿Qué es lo mínimo que se nos exige en una unidad de vivienda? Mínimo son 3 circuitos. 3 circuitos que uno de ellos es pequeños electrodomésticos de cocina, el otro es lavandería y plancha, y finalmente el de consumo general, ¿sí? Entonces, pues como se exige lo mínimo, pues normalmente por eso es que ustedes en proyectos BIS encuentran 3 circuitos, porque pues obviamente por temas de costos, el constructor pues va al mínimo, que son los 3 circuitos mínimos que se exigen. Entonces, si encontramos que son 1600 voltamperios y cada uno de ellos consume 1600, en pequeños electrodomésticos de cocina 1500 y en lavandería y plancha 1500, vamos a tener un total de 4600 voltamperios en ese apartamento de 50 metros cuadrados. Ese es el cálculo que hacen nuestros ingenieros en el momento de sacar la carga total del apartamento. Entonces, nos vamos a la NTC 2050 y ella nos dice que hay un factor de consumo, ¿sí? Es decir, que no todos los electrodomésticos van a estar funcionando al mismo tiempo, ¿sí? De pronto la persona que está en la casa no se va a secar el cabello mientras está preparándose un jugo con la licuadora o está planchando la ropa, ¿sí? Realmente vamos a tener un factor de potencia. Y lo que nos dice la norma es que nos vamos a los primeros 3000 voltamperios, los vamos a tomar a su 100%, y a partir del 3001 voltamperios hacia arriba vamos a tomar solamente el 35%. Es decir, que la carga total del apartamento realmente está dada en 3560 voltamperios. Y si ya encontramos, teniendo la tensión y teniendo la potencia de ese apartamento, podríamos encontrar la corriente aproximada de consumo y vamos a encontrar que va a estar alrededor de los 28 amperios. Luego, 50 amperios, un tablero de 50 amperios está más que suficiente. De pronto surgen algunas dudas y me van a preguntar, bueno, ¿y si hay una ducha eléctrica? Bueno, si hay una ducha eléctrica, evidentemente no vamos a utilizar un tablero de 50 amperios, sino que nos vamos a ir a una gama más alta que sería el de 75 amperios. ¿Listo? Eso queda claro. Aunque bueno, les cuento algo. Normalmente cuando el diseñador está teniendo en cuenta estos cálculos, él debe tener en cuenta el sistema de calefacción del agua. Entonces, por lo general, lo que hacen en proyectos BIS es que piden un calentador en comodato y ya si existe otro sistema, como lo es un calentador de gas, ya no tiene necesidad de contemplar el tema de la ducha eléctrica.
si el constructor no dejara ese calentador ahí visible o instalado en el momento de la certificación, estaría obligado a dejar un circuito independiente con una protección adicional para el tema de la calefacción de la ducha eléctrica. Entonces, pues en este caso, seguramente hay un calentador incomodato. Ya si nos vamos a un apartamento más grande y hacemos el mismo ejercicio, estamos hablando de un apartamento de 90 metros cuadrados, o sea, ya es un apartamento grande. Entonces, pues seguramente no es un apartamento bis de los que estamos encontrando en Bogotá, sino de pronto puede ser un apartamento que podemos encontrar en la zona de Barranquilla, Cartagena u otras, o de pronto en el mismo Bogotá, pero de pronto en un estrato diferente, que no sea bis, porque pues, bis no he visto apartamentos de 90 metros cuadrados. Entonces, haciendo exactamente el mismo cálculo con 90 metros cuadrados, vamos a encontrar un consumo de 32 amperios. Luego, todavía seguimos dentro de los rangos permitidos para el tema de nuestro tablero de 50 amperios. Bueno, aquí vamos a ver algo muy diferente y es el tema del barraje partido. ¿Y qué sucede? Con los mismos tableros de 50 amperios, si yo tengo un apartamento en Barranquilla, entonces, pero adicionalmente quiero manejar un aire acondicionado, lo podría manejar dentro del mismo tablero de 50 amperios, ¿sí? Es decir, podría utilizar mi tablero de 50 amperios bifásico y en medio de los dos barrajes podría utilizar una carga bifásica. Como el ejemplo de la parte izquierda, vamos a utilizar un aire acondicionado y en la parte derecha vamos a utilizar dos aires acondicionados. Vamos a ver el ejemplo de la parte izquierda. Tenemos los primeros 3.000 voltiamperios, los restantes 2.800 al 35%, ¿sí? Pero adicional tengo un aire acondicionado de 9.000 BTUs. Esta la vamos a tomar su carga a su 100%. Vamos a sumar el tema de potencias, pero teniendo en cuenta de que en este caso tengo una carga de 220 voltios, hallo la corriente y voy a encontrar que tengo una corriente total de 30 amperios. Y si hago el ejercicio con dos aires acondicionados, teniendo en cuenta que ya es trifásica, vamos a encontrar que tengo una corriente total de 24.4 amperios. Entonces, pues sigue siendo más que suficiente. En la imagen que encontramos en la presentación tenemos un tablero trifásico de 50 amperios, pero es el trifásico que tenemos como fase de partida. En este 50 amperios realmente hay veces es un poco confuso porque uno normalmente piensa que los tableros monofásicos pues utilizan breakers monofásicos y es así. En tableros bifásicos puede utilizar netamente breakers bifásicos y lo mismo en el trifásico, breakers trifásicos. En este caso, por ejemplo, tenemos un tablero trifásico porque tiene tres fases, pero realmente no está diseñado para protecciones trifásicas, sino que puedo manejar protecciones monofásicas, como lo son los tres primeros circuitos, pero entre el cuarto y el quinto, esa protección que está en medio de dos fases podría ser bifásica. Y lo mismo, la protección que está entre el barraje 2 y 3 podría ser también una protección bifásica. Es decir, que en esa protección podría manejar una carga como el aire acondicionado o una estufa de inducción eléctrica que hoy en día también se manejan bastante. No sé si queda claro esta parte. Listo. Entonces entramos ya más en materia. Acá están nuestros tableros de 50 amperios. Realmente son muy sencillos. Recuerda que estamos enfocados hacia el segmento BIS. Viene con una tapa, es una tapa realmente, una tapa con pintura electrostática en RAL 9010, que es el color y la textura que vamos a manejar, que es totalmente blanca. La caja es totalmente galvanizada. ¿Y por qué galvanizada? Porque realmente es una caja que tiene que estar preparada para los sistemas constructivos que se están manejando en los sistemas BIS. Normalmente son muros en concreto. Lo que hace el constructor es que está fraguando el concreto muchas veces con nuestro tablero inmerso en ese proceso
y pues obviamente tiene que ser un material que tiene que resistir plenamente pues la salinidad, la corrosión que puede tener los minerales del concreto, que pues créanme que son bastante corrosivos, especialmente cuando hay proyectos en la costa también, no sé, allá cuando se hace el proceso de la mezcla del concreto, normalmente tiene propiedades o sales mayormente oxidantes. Listo. Propiedades técnicas, pues es un tablero de 50 amperios en cobre y en aluminio, o sea, ya tenemos opciones para manejar pues los dos metales, que pues hoy en día es bastante común encontrar las acometidas hasta el apartamento en aluminio y aguas abajo del tablero, manejar netamente cobre. Es IP20, es decir, que es un tablero netamente diseñado para uso interior, ¿sí? Y K05 es el parámetro que me mide la resistencia a golpes externos. Normalmente se mide con una pesa que se pone a 1 metro, a 2 metros del suelo y se deja caer sobre nuestro tablero y él debe resistir plenamente este impacto. La corriente de cortocircuito está netamente sobre las protecciones y el breaker máximo para este tablero está dado a 40 amperios. Entonces, vamos a encontrar cada uno de los calibres que vamos a manejar. Obviamente, cuando nosotros calculamos un amperaje para un tablero, pues también estamos limitados al tema del calibre, ¿sí? Luego los barrajes, pues no van a ser los mismos barrajes que van a resistir, van a tener la capacidad de recibir cables mucho más gruesos que de pronto vamos a ver en 150 y 200 amperios. Entonces, en este caso, como es un tablero pequeño, uso residencial, vamos a encontrar calibres de 6 a 8 AWG en la línea y el neutro del 6 al 14, al igual que la Tierra. Listo. Y pues acá encontramos las nomenclaturas. Realmente nuestros tableros son muy fáciles de identificar. Vamos a explicar esta, pero ya las demás no las vamos a explicar porque no quiero entrar en detalle la referencia. Nuestras referencias son muy sencillas. Por ejemplo, comienzan por T de tablero, M de monofásico, R de residencial, B de bajo consumo y el número de circuitos. ¿Listo? Entonces acá encontramos los monofásicos, los bifásicos y los trifásicos. Listo. Y pasamos pues a nuestro tablero de 75 amperios. Realmente este tablero me gusta muchísimo también porque tiene una entrada en proyectos bastante amplia, es decir, que también como aplica para proyectos pequeños, áreas pequeñas, y estaría inclusive pues, sobredimensionado un poco. También podemos encontrar 75 amperios en pequeños comercios. Vemos que tiene una puerta plástica. Esa puerta plástica pues da un tema estético más estético en cuanto a que normalmente encontramos los tableros a la entrada de los apartamentos. Hoy en día es así, normalmente los encontrábamos en la cocina, ya vemos que en los proyectos, inclusive de estratos más altos, lo están poniendo en la entrada del apartamento, es decir, que el tablero es un cuadro más prácticamente. El tablero debe ser asequible. Antiguamente se le ponía un cuadro encima y ya tapaba uno el tablero o ponía en la nevera y prácticamente quedaba tapando el tablero, pero realmente eso está mal. El tablero debe ser asequible y asequible es que no debe haber ningún elemento que obstruya el acceso a este tablero. ¿Listo? Podemos ver que también la caja viene ya pintada con pintura electrostática. No significa que sea mejor o de menor calidad que la galvanizada. Realmente la galvanizada, como les explicaba, tiene un tratamiento especial, por lo que el sistema en el que se está manejando constructivamente los proyectos BIS, pues es diferente al que de pronto estamos viendo en nuestros estratos, que ya es más mampostería. Listo. Y encontramos pues los parámetros específicos, también es un tablero. Para los 21, 30, 29, 30, que es de la manera. Qué pena, pueden poner silencio en el micrófono, gracias.
Listo. También encontramos los parámetros, son similares. Es un tablero IP20 para uso interior y K05 que maneja el mismo parámetro de resistencia a golpes externos. Hay algo muy importante que quiero que tengan en cuenta y es que, por ejemplo, en este caso ya manejamos 75 amperios en cobre, pero en aluminio no podemos garantizar exactamente el mismo amperaje, que ya son 65 amperios. Y no sé si de pronto alguien me puede decir por qué esa diferencia, por qué no manejamos los mismos amperajes en cobre y en aluminio si el tablero es de 75 amperios. ¿Alguien sabe la respuesta? Listo. Realmente se manejan 75 amperios en cobre y 65 amperios en aluminio porque yo para poder manejar los mismos 75 amperios en aluminio tendría que manejar un calibre mayor, ¿sí? Y pues como tengo una limitante, que es el tema del barraje en cuanto al tema del calibre, pues seguramente no voy a poder manejar el calibre que requiero en aluminio para manejar los mismos 75 amperios que quiero utilizar. Entonces, por eso tenemos un diferencial 75 amperios en cobre, 65 amperios en aluminio. Acá pues podemos verificar efectivamente los barrajes son más robustos. Tenemos un calibre de 4 a 6 AWG en la línea y en el neutro 4 a 14 AWG y en la tierra 6 a 14 AWG. Acá están las nomenclaturas. Ya encontramos que hay una M al final y significa medio consumo. 75 amperios para nosotros ya es un medio consumo. Listo. Este es un tablero muy especial, es un tablero que nosotros llamábamos Starsys, lo llamamos aún Starsys. ¿Qué diferencia tiene? Que realmente hoy en día lo que hicimos fue permitir que este tablero pudiera recibir nuestras protecciones DSE. La DSE es la que aparece en la imagen, que es una protección de 25 milímetros. La protección que manejaba anteriormente este tablero era una ST19, que era una protección de 19 milímetros, era un breaker idéntico en temas de funcionamiento y elementos internos, pero su ancho era de tan solo 19 milímetros. Quisimos volverlo más universal y pues hoy en día recibe los breakers DSE. ¿Listo? Este es un tablero que nos va a permitir manejar hasta 4 circuitos, o sea que es especial pues para pequeños comercios e inclusive pues para el tema residencial. En Vista me lo están pidiendo muchísimo. Es un tablero de sobreponer. Simplemente podríamos tener una caja doble fondo, una 10x10 o inclusive una 2400 y podríamos alimentar directamente el barraje central de este tablero que conecta las 4 protecciones que tenemos paralelas al muro. Cuando queremos hacer de pronto acometidas adicionales y manejar protecciones adicionales, esta es una muy buena opción. ¿Listo? También manejamos pues el tema de cobre y aluminio, 75 y 65 amperios en aluminio respectivamente. Ya pasamos netamente a 100 amperios. En 100 amperios tenemos algo muy especial y es que ya tenemos la opción de tener un totalizador atornillable de sobreponer o breaker de sobreponer, también lo conocen, o atornillable o doble tornillo, también es conocido en el medio como doble tornillo. En 100 amperios realmente no amerita utilizar un totalizador industrial. Eh, Queremos pues que nuestros clientes también tengan opciones de que si su proyecto no requiere de pronto, no es tan industrial, no de pronto requiere tanta corriente, tener esta opción. Eh, Adicionalmente que en totalizadores industriales, a veces en el mercado no es tan sencillo conseguir un tablero, un totalizador bifásico y los clientes optaban por poner un totalizador trifásico y dejar una línea libre. Pues realmente, pues ahí estábamos, era botando dinero a la basura y queremos que con esta alternativa, pues realmente compremos lo que requerimos y no necesitemos comprar de pronto elementos más robustos que no vamos a llegar a su máxima capacidad. Entonces ya la puerta viene totalmente también pintada RAL 9010.
impredecible porque pues está muy sujeta al muro, realmente está, no sobresale. La caja también viene con pintura electrostática y sus parámetros pues realmente cambian el tema de la robustez de su barraje. Tenemos que vamos a manejar 100 amperios y 85 amperios. Cuando hablamos de 100 amperios, estamos hablando de que es un tablero netamente bifásico, ¿listo? Entonces, tengámoslo en cuenta, ya si queremos realmente un tablero ya trifásico, pues pasaríamos a la siguiente gama. Miremos que los barrajes, pues estamos alrededor del 2 al 6 AWG y 2 a 14 y 6 a 14 en la tierra respectivamente. Entonces, pues ahí vemos que realmente el barraje va aumentando su tamaño y pues va teniendo la capacidad de recibir cables mucho más de mayor calibre. Acá pues encontramos cada una de las referencias que vamos a encontrar. Es decir, que vamos a encontrar bifásicos, porque 100 amperios son netamente bifásicos, de 20, 24, 28 y 36 circuitos, y con espacio para totalizador de 28 y 36. Hasta el momento no habíamos tocado el término de con espacio para totalizador. Acá ya comenzamos a verlos. Y ya bien entrando en materia de los trifásicos, de los de 150 amperios, esta es una muy buena alternativa. Anteriormente en nuestro portafolio, pues este tipo de tableros lo manejamos, eran netamente en 200 amperios, pero pues estábamos pagando más por algo que realmente no pensábamos de pronto llegar hasta su máxima capacidad. Ya encontramos una protección DRX, un totalizador industrial, ¿sí? Encontramos que también es un tablero bimetálico. Aquí vamos a poder utilizar la cometida en aluminio y en cobre. Estamos hablando de 150 amperios en cobre, 120 amperios en aluminio, un grado de encerramiento IP20 y resistencias externas IK05. Tenemos algunas opciones adicionales. Tenemos la chapa plástica que viene implícita, pero adicional podemos tener la opción de cerradura, pues por si de pronto queremos parametrizar el acceso a nuestro tablero de protecciones. Entonces ya estamos hablando de un tablero ya terciario, lo podemos utilizar en pequeños comercios, de pronto pequeñas bodegas, centros comerciales, entre otros. Cuando hablamos del tema de barrajes, seguimos aumentando y ya encontramos que nuestra línea puede estar alrededor del 1.0 al 2 AWG o en el neutro 2 a 14 AWG, al igual que la Tierra. Entonces es un tablero bastante robusto. Acá encontramos pues lo mismo, viene desde 12 circuitos hasta 42 circuitos, pero con espacio para totalizador 18 y 24 circuitos. ¿Listo? De pronto cuando me piden a mí tableros de 12 circuitos con espacio para totalizador, recordemos que esta línea es complemento de nuestra línea tradicional, luego también lo podemos encontrar en nuestra línea tradicional, es decir, que seguimos teniendo a disposición el portafolio que veníamos manejando anteriormente. Y finalizamos con 200 amperios, nuestro tablero más grande. Y cuando yo hablo del más grande es porque efectivamente aumentamos su tamaño. Recibimos bastantes recomendaciones de los diseñadores y es un tablero que pues maneja por el número de circuitos pues muchísimo cable. Entonces el tema del cableado, el tema de peinar ese cableado pues requería de pronto mayor volumen pues para que quedara mucho más fácil en la instalación de los técnicos. Esto tiene algo muy particular y es que estamos hablando de un tablero netamente cobre, ¿sí? Es decir, que sus barrajes internos no son bimetálicos. Vamos a manejar 100% cobre en este tablero, ya que estamos hablando de 200 amperios. ¿Qué puede pasar? ¿Sí? De pronto, si el cliente tiene una cometida en aluminio y quiere este tablero, porque pues estamos hablando de los 200 amperios, podría llegar con aluminio directamente al totalizador.
el cual es bimetálico, y bajar 100% en cobre aguas abajo del totalizador. Eso sería lo que podría hacer, pero realmente el tablero está diseñado 100% para utilizar cobre. ¿Listo? Estamos hablando de que podemos utilizar un DRX máximo de 200 amperios, DRX trifásico de 200 amperios como totalizador, y obviamente pues estamos hablando de su robustez de 3 ceros a un cero, de un 0 a 14 de AWG y del 2 al 14 de AWG en la Tierra respectivamente. Entonces, DRX 125 de 100, 125 amperios y DRX 250 de 175 y hasta 200 amperios respectivamente. Listo, acá encontramos que en el espacio para totalizador tenemos opciones de 30, 36 y 42 circuitos, al igual que sin espacio para totalizador, 30, 36 y 42 circuitos. ¿Listo? Desde Legrand, realmente pues estamos dispuestos a hacer el acompañamiento en lo que requieran de pronto para elegir el mejor tablero que ustedes tengan en su proyecto. Si requieren de pronto una muestra, pues para poderla compartir con el proyecto, con el arquitecto, aquí estamos pues para servirles. Aquí finalizamos con un slide que muestra absolutamente toda la gama, 50, 75, 100, 150 y 200 amperios. Actualmente tenemos más de 60 referencias a su disposición, complementándolas con el portafolio tradicional. Y queremos pues ponerlas queríamos tener un tablero pues dispuesto para cada proyecto y no como pasaba antes, que el proyecto se acomodaba netamente a lo que requería cada tablero. Entonces, finalmente quiero invitarlos. Nosotros tenemos unos cursos gratuitos en los que pues la idea es que nos estemos capacitando permanentemente. Todos estos cursos pues los podemos ver directamente en la página de Legrand o a través de nuestro distribuidor de confianza, Redes Eléctricas, también está compartiendo permanentemente en su página nuestros cursos, no solamente en el tema de tableros, sino también en el tema de aparatos eléctricos, en el tema de bandejas portacable, tomas y clavijas industriales, entre otros. Entonces, quiero que desde a partir de ahora, pues tengamos un acercamiento mucho más permanente con fábrica, con el distribuidor y podamos trabajar juntos en los nuevos proyectos. Entonces, muchísimas gracias por el acompañamiento y no sé si de pronto tengamos alguna duda, inquietud. Alejandro, una consulta. Terminales en aluminio. No, pues realmente, pues te cuento, el aluminio, ustedes saben que el mejor conductor versus aluminio-cobre, pues siempre va a ser el cobre. Aluminio realmente nació por el tema de costos. Los constructores pues siempre buscaban optimizar sus recursos y pues decidieron implementar las acometidas en aluminio en sus proyectos. De hecho, nosotros como Legrand no fuimos tan cercanos a ello. De hecho, nos demoramos muchísimo en implementar los barrajes bimetálicos y precisamente fue por eso, porque pues para nosotros no hay nada más seguro que realmente manejar un tema en 100% cobre. ¿Qué pasa con el aluminio? Y es importante que lo tengamos en cuenta. Normalmente el aluminio debe tener un mantenimiento permanente, es decir, que hay que torquear permanentemente los barrajes porque la dilatación del aluminio es mayor a la del cobre, entonces muchas veces quedan sueltos los cables que van en la cometida del barraje de aluminio. Entonces, pues una persona, un cliente final, normalmente no sabe esto y pues pasan 10, 15 años y ese barraje, esos cables están, voy a revisar y están realmente sueltos y pues cuando no está haciendo un contacto real, pues se puede producir un punto caliente, por lo tanto, pues ahí hay pérdidas y pues hay un riesgo eléctrico. Entonces, de pronto ventajas es tema costo, pero técnicas, realmente el cobre siempre va a estar por encima del aluminio, pero mucho. Sí. Perfecto. Y no sé si hay alguna otra duda de la audiencia. No, señor. No, por el momento no. Ok, listo. Muchísimas gracias a todos.
Entonces recuerden, la invitación es capacitarnos permanentemente en nuestros portales y tener un acercamiento permanente con fábrica. Ahí estamos para servirle. No sé si de pronto, bueno, Carolina Riaño, nuestra Product Manager dentro de redes eléctricas, pues va a estar siempre pendiente de ustedes y a su vez, pues la idea es que también nos compartan si requieren de pronto muestras, si de pronto están en el proceso de especificación de un proyecto y requieren las muestras para el apartamento modelo, ahí estaremos nosotros pues para entregárselas sin ningún costo adicional. No sé, temas técnicos, en lo que requieran, pues ahí estamos pues para servirles. Muchas gracias y excelente día para todos. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias Igualmente, igualmente. agradecemos a nuestra audiencia por su tiempo en este webinar. Queremos recordarles que en nuestro canal de YouTube también pueden encontrar los webinars que vimos durante todo el mes de septiembre. Aquí ya pueden hacer como una retroalimentación sobre lo que vivimos durante el mes. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz día.